La colección Juan Carlos Maldonado en el tiempo, el rigor de las formas geométricas, es una exposición que hemos pensado como un registro histórico de la colección Maldonado. Y la hemos pensado en dos fases o dos tiempos. Uno, el catálogo, donde a través de una entrevista de Juan Carlos Maldonado hemos querido rehacer lo que fue el proceso histórico de la colección, con qué obras comenzó, por qué, cómo y por qué se abrió luego a otras obras, y cómo se desarrolló ese proceso en el tiempo. La otra fase o el otro momento de la exposición es la instalación en sí, en el espacio de la Juan Carlos Maldonado Collection. Allí hemos querido no hacer un desarrollo histórico, cronológico de la colección, sino más bien hacer o materializar los diálogos que son posibles hoy en día en la colección Juan Carlos Maldonado. Y por eso tenemos aquí este primer diálogo en torno a la rejilla ortogonal, el segundo en torno al color en la obra de algunos artistas abstractos geométricos modernos y contemporáneos. Y por último, el diálogo que es posible entre ellos, los artistas, digamos, occidentales de la abstracción geométrica moderna y contemporánea, dialogando con los yecuana, con la estética yecuana, que es el último conjunto que ha adquirido la colección Juan Carlos Maldonado. Y eso es posible, o eso lo hicimos así, porque es evidente que el arte moderno y contemporáneo ha estado siempre, o se ha alimentado constantemente de dos fuentes paralelas. Uno, el mundo de la era industrial, de la era moderna, la técnica, la tecnología y sus herramientas de lenguaje, entre las cuales están también la rejilla ortogonal, la repetición, los elementos seriales. Y luego, por un interés constante desde finales del siglo XIX hasta hoy, por las llamadas culturas primeras o primigenias, entre las cuales está, por supuesto, esta de los yecuana del Amazonas venezolano. Esas dos fuentes están constantemente presentes en las obras modernas y contemporáneas y están, por supuesto, presentes también en la colección Juan Carlos Maldonado. Una de las herramientas de lenguaje más comúnmente empleada por los artistas abstractos geométricos, tanto modernos como contemporáneos, es la rejilla ortogonal, es decir, el cruce de una rejilla, de una trama vertical y de una trama horizontal. A veces está muy visible en las obras, a veces está solo como base para la organización de los elementos, la forma, el color, pero siempre está presente. Y es por eso que hemos querido comenzar esta exposición con un pequeño juego de obras donde esa trama moderna está muy presente, y una de ellas, que es casi un emblema, una especie de logotipo, digamos, del arte moderno abstracto geométrico, es este Sol Lewitt, donde dos rejillas ortogonales se cruzan como el inicio de un juego posible, de una estructura posible que podría producirse a partir de ese cruce de dos rejillas ortogonales. Luego, en diálogo con él, está otra obra claramente basada en la rejilla moderna, que es este Sigfredo Chacón, pero que tiene la particularidad de unir dos lenguajes de la modernidad abstracta. Una es la rejilla típica de Sol Lewitt y otro es el dripping a la Pollock, que se superpone a esa rejilla moderna. Lo que implica ya una cierta distancia entre los lenguajes de la modernidad, que es pues, una de las características típicas de los artistas contemporáneos, que a menudo utilizan o reutilizan, retoman, hacen suyas las herramientas de la abstracción geométrica moderna para jugar con ella y cargarla de una cierta dimensión crítica ante la modernidad. Eso es muy característico de los artistas contemporáneos. Es tan común el empleo de la rejilla ortogonal entre los artistas modernos y contemporáneos de la abstracción geométrica que podríamos decir que es una herramienta de lenguaje que atraviesa todo el siglo XX y más allá, los continentes, los países, los movimientos artísticos, las generaciones diferentes de artistas. Y es por eso que hemos querido comenzar esta exposición con Sol Lewitt, porque es un artista norteamericano y estamos en los Estados Unidos,
pero luego lo hemos puesto a dialogar con artistas de Venezuela como Cifredo Chacón de Brasil, como Mira Schendel de Konok, un húngaro, y con artistas de otros países y de otras generaciones, precisamente para materializar esa capacidad de la rejilla ortogonal para atravesar todo el siglo XX, los movimientos artísticos, las generaciones. Y bueno, también para mostrar un poco cómo los artistas han empleado esa herramienta del lenguaje de muy diversas maneras, a veces muy evidente, visible en la obra, a veces como estructura de base, presente como estructura pero no visible. Y bueno, hemos querido hacer con ella un pequeño juego introductorio inicial que abre la exposición. Hasta el momento en el que ella se rompe, digamos, en la obra de Gego, la artista venezolana de origen alemán. Otro de los diálogos que hemos querido organizar dentro de esta exposición, porque es característico también de la colección Juan Carlos Maldonado, es en torno a esa herramienta fundamental de los artistas geométricos que es el color. Y por supuesto allí uno de los grandes maestros del color en el arte moderno occidental está Joseph Albers, ese artista alemán que trabajó ampliamente en los Estados Unidos y dejó una huella profunda. Albers centró en particular esta serie del homenaje al cuadrado en torno al estudio del color. Y dialogando con él hemos querido poner otros artistas como Alejandro Otero de Venezuela, que también con la serie de los colorritmos pues centró en el color una de sus obras mayores, de sus series mayores. Y también dos artistas contemporáneos, Alexander Apóstol de Venezuela y Glenda León de Cuba, porque ellos, de una manera muy característica, es decir, característica del arte contemporáneo, han empleado las herramientas del lenguaje de la abstracción geométrica y particularmente esa pureza formal que caracteriza o que vemos aquí presente en la obra de Alexander Apóstol, de alguna manera contaminándolos con los problemas sociales que hoy preocupan a los artistas más jóvenes. Problemas de género, problemas políticos, problemas ecológicos, en fin, toda una serie de problemas que son importantísimos en las sociedades contemporáneas y que no tenían lugar dentro de las obras de los artistas modernos que configuraban órdenes plásticos estrictamente puros. Vemos entonces un Albers que es un juego, un estudio del color en el plano de la tela, enfrentado, dialogando con un Alexander Apóstol, donde el color tiene también un juego fundamental, pero el color ya no es solamente una herramienta de lenguaje pura, desligada de cualquier connotación literaria o política. En su caso, los colores que emplea son los colores de partidos políticos. De manera que esa pureza formal que tiene la obra está alimentada por problemas ya de orden político, por preocupaciones políticas que son las de generaciones posteriores a los artistas modernos. No quiere decir que los modernos no hayan tenido también preocupaciones políticas, pero en todo caso no eran directamente visibles en la obra. Sus colores, sus formas de organizar el color en el espacio no dependían de situaciones políticas, sino dependían de configuraciones formales donde la rejilla ortogonal tenía más que ver que los problemas políticos. En el caso de Glenda León hay un toque más bien humorístico, puesto que una obra que tiene una configuración formal también muy pura, muy limpia en el empleo del color, se encuentra, digamos, allí contaminada por un aspecto humorístico. Es una obra que se llama Lectura Fragmentada y vemos un fragmento del libro sobre un plato como si pudiéramos consumirlo, como hoy en día se consume la cultura. De manera que ese diálogo me parece interesante porque permite comprender mejor, uno, las características del arte moderno, esa pureza formal y cromática que ellos querían conseguir independiente de toda otra lectura literaria o política, y por otra parte el interés de los más jóvenes porque su obra, ella, a pesar de su pureza formal, hable sí de problemas políticos, ecológicos, sociales en general que preocupan a las nuevas generaciones.
El segundo gran diálogo que hemos querido materializar en esta exposición es el que se da ya no entre los modernos y los contemporáneos, sino entre ellos en su conjunto y las estéticas de las llamadas culturas primeras o primarias, que tanto interesó y interesa todavía a los artistas abstractos geométricos modernos o contemporáneos, y que se va a materializar en la colección Juan Carlos Maldonado por el conjunto Yecuana que adquirió del explorador venezolano Charles Burger Carías. Juan Carlos Maldonado, cuando descubre estas cestas yecuanas, se da cuenta de que ellas tienen un punto en común muy evidente con los abstractos geométricos, y es el empleo primero de las estructuras reticuladas por el cruce de verticales y de horizontales, y de una base formal muy clara que es el círculo y el cuadrado, y que él, por supuesto, encuentra también en muchas de las obras que ya formaban parte de su colección. Eso lo entusiasmó enormemente y adquirió todo el conjunto que Charles Burger Carías había reunido durante más de 30 años de contacto con las culturas yecuanas del Amazonas venezolano. Eso nos permitió entonces organizar un diálogo donde tenemos este primer conjunto de obras yecuanas que son el producto del tejido de fibras naturales, unas verticales, unas horizontales, unas del color natural del material, otras teñidas de negro, con las que ellos construyen pues todas esas figuras que materializan su mitología, todas las pequeñas historias con las cuales ellos explican el mundo, el origen de la humanidad sobre la tierra, la destrucción de una generación tras otra, hasta llegar a la última generación, y una multitud de pequeñas historias mitológicas extremadamente ricas que constituyen lo que ellos llaman la huatuna, la mitología yecuana. Esas obras entonces mantienen relaciones muy diversas con los artistas que hemos reunido aquí. Podemos ver con Lygia Clark, por ejemplo, este bicho que tiene como base formal el círculo y el cuadrado, estrictamente la misma base formal de las cestas yecuanas, que tienen el círculo como, digamos, como manifestación plástica del universo, y dentro de ese universo un cuadrado donde se desarrollan todas las historias de esa huatuna, de esa mitología yecuana. El hecho de que sean objetos tejidos con verticales y horizontales, por supuesto, los unen ya también a la rejilla que constituyó la base del primer diálogo que teníamos aquí entre Sol Leibniz, Fredo Chacón, Mira Schendel y Konok, pero también con otros artistas como Theo van Doesburg, que es otra de las grandes figuras de la abstracción geométrica occidental y una de las piezas más antiguas de la colección. Ese diálogo se da también a otros niveles, no solamente a nivel formal y técnico, se da también a veces sencillamente por el origen de los artistas, como Leon Polk Smith, un artista americano que es de origen el mismo indígena, de los Native American. En otros casos, como en Kenneth Nolan, se da porque él hace una pintura abstracto-geométrica que forma también parte de la colección, y luego se lo da a un indígena Hopi de Norteamérica para que le haga un tapiz con esa pintura. De manera que los diálogos que se dan entre los artistas que están acá presentes y las técnicas y las estéticas de los yecuanas son a varios niveles, unos técnicos, unos conceptuales, unos a nivel del tema abordado, como el caso de Nedo, un artista ítalo-venezolano de los años 50, que con aquella pieza blanco sobre blanco, la titula Felino danzante, y que muestra entonces un nivel de relación con las culturas primeras al nivel del tema. Todas ellas, Carmen Herrera, Jesús Soto, Lygia Pape, Lygia Clark, Nolan o Theo van Doesburg, dialogan entonces con la estética yecuana a muy diversos niveles, y creo que le permiten al público hacerse una multitud de preguntas para las cuales no le damos respuesta, por supuesto, pero sí generamos la pregunta, o tratamos de que se generen en el público esas preguntas. ¿Qué hacen allí esas obras juntas? ¿Por qué? ¿Qué afinidad puede haber entre un Theo van Doesburg, una Lygia Clark y los indígenas yecuanas? Yo creo que son preguntas que pueden surgir en el público, y para ello intentamos generar esas asociaciones a veces forzadas si se perciben desde el punto de vista estricto de la historia del arte, porque son artistas que no se conocieron, no tuvieron contactos entre ellos, pero al acercar las obras en el espacio se generan esas preguntas, esas especies de cortocircuitos que nos interesan generar en el público.
para que el público pueda hacerse o darle las respuestas que él estima conveniente. Otro de los momentos de ese diálogo entre los artistas abstractos geométricos modernos o contemporáneos y las culturas primeras o primarias, en este caso de los yecuanas del Amazonas venezolana, se da aquí con artistas como Gego, Fontana, Milton Becerra, Willis de Castro, Fonseca, artistas todos que de una u otra manera se dialogan con las culturas precolombinas o primarias de América del Sur. Milton Becerra, por ejemplo, es un artista que une de manera muy evidente la rejilla ortogonal de la abstracción geométrica con tejidos de origen natural comunes en las culturas amazónicas. Y por eso crea esta pieza que evidentemente dialoga con Gego, por las líneas rectas también, con Fontana, con ese círculo de tierra cocida y esa mancha negra. Son obras que de una u otra manera dialogan entre ellas y con las obras yecuanas de esas culturas amazónicas venezolanas. Hemos querido que artistas como Fonseca, con una de las piezas mayores de la colección, pues hablen también, dialoguen con estos artistas. Es una pieza muy bella donde el artista ha querido restringir al mínimo el color a 2 grises solamente y su estructura hecha con trocitos de madera casi encontrados en la basura quizás. Es decir, una obra podríamos decir, muy primitiva en su resolución técnica, que dialoga muy bien con los tejidos yecuanas. Y ahí se da un problema interesante porque son artistas que todos coinciden en trabajar con el mínimo de elementos posibles, tanto cromáticos como formales y técnicos. Solo que en el caso de los modernos es una restricción voluntaria, es decir, los artistas voluntariamente deciden trabajar con la menor cantidad posible de colores, con las técnicas más elementales, con los materiales más sencillos, incluso materiales a veces encontrados en la basura. Mientras los yecuanas, si trabajan con pocos elementos, es porque ellos naturalmente disponen de muy pocos elementos en el bosque. Es decir, hay una coincidencia en el empleo de técnicas muy elementales y de muy pocos elementos, pero viniendo casi de polos opuestos. Unos porque voluntariamente lo deciden así, otros porque no tienen otra opción. Y allí en ese cruce se dan, yo creo, problemas interesantes que el público podrá detectar y a los cuales podrá darle su propia respuesta. Con esta exposición y sus 2 fases, el catálogo y la muestra que tenemos acá presente, creo que podemos ofrecerle al público una visión general de lo que ha sido y es la colección Juan Carlos Maldonado en el tiempo. En el catálogo el público podrá ver o seguir el desarrollo de la colección desde el 2005 hasta el presente, y en la exposición podrá ver claramente los diálogos que se dan en el seno de la colección hoy en día. Así que la colección Juan Carlos Maldonado en el tiempo, el rigor de las formas geométricas, es una exposición que está disponible para el público actualmente en su espacio de Miami, en el Design District de Miami, hasta el mes de febrero. Y los invitamos a todos a visitarla y a disfrutar de esta excelente colección que es la colección Juan Carlos Maldonado.